Hola señores, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Todo bien en casa? Hoy vamos a hablar sobre el tema de Bad Bunny y su nueva canción, El Apagón. El Apagón, el de Aquí ve gente, video oficial Un verano sin ti, que se subió hace 2 días, depende de cuándo veas este video, pero hace 2 días se subió este video. Que es una especie de documental donde este Bad Bunny nos viene a explicar aquí un tema que por el cual Puerto Rico está pasando. Y es un tema muy importante por el tema a tratar del cual se aborda en este video. En esta especie de documental de 22 minutos 54 segundos, Bad Bunny en el apagón le da exposición a ciertas personas para explicar cómo Puerto Rico, el país natal de este Bad Bunny, le está dando exposición a ciertas personas para que hablen sobre la gentrificación y sobre la privatización de la playa, de espacios públicos. Y yo cuando me enteré sobre esto, se me hizo una buena noticia porque siempre hay una especie de conflicto, ¿no? De cuando una persona famosa quiere tratar sobre un tema político y que, por ejemplo, Taylor Swift en su momento también fue una persona a la cual se le criticó por ella apoyar al Partido Demócrata. En este caso no se está apoyando a un partido como tal, pero sí se está dando visibilidad a un problema social el cual está viviendo Puerto Rico en estos días. Y como dije, cuando me di cuenta de eso se me hizo muy importante lo que hizo Bad Bunny, más que nada por tres partes. La información no permea y el discurso puede ser sumamente maleable como un teléfono descompuesto. 2. La visibilidad y usar sus medios para esparcir la información. Y la 3. Medios de comunicación. Medios que comunican lo mismo, pero que no le llega a todos por su inaccesibilidad, por los que no comprenden, no les interesan y por los que no sabían que existían. Cuando me di cuenta cuando me llegó la noticia de que Bad Bunny había publicado esta canción, con un mensaje sobre la problemática social que está pasando en Puerto Rico, se me hizo muy importante porque muchas veces con la información pasa lo contrario. O sea, la información siempre es brindada por personas del medio académico o personas del medio de los documentales, y como tal, ese tipo de problemáticas no se dan a visibilidad más allá de la academia. Siempre es parte de las universidades, de los ensayos, de los trabajos, no tanto como una exposición de la cultura pop. Con esto de que la cultura o de que la información no permea, me refiero a que la información, el discurso, con eso me refiero a que con el discurso las palabras terminan siendo parte solamente del término académico, no del discurso general de las personas. Y con esto Bad Bunny, al darle exposición por sus medios, eso se me hace una gran noticia, porque eso es algo a lo cual muchas personas del medio deberían de hacer. No tanto por tomar un partido político, una postura económica, sino porque muchas veces esta información, como ya vengo diciendo, siempre es parte por la academia, y las personas que están alejadas de la misma no pueden acceder a dicha información. Entonces, el hecho de que alguien con una exposición grandísima hable sobre este tipo de problemáticas, para aquellas personas que no están tan interesadas o que desconocen esos temas, tengan una visibilidad de cómo otros países o cómo su propio país sufre de ciertas consecuencias sociales. Puede pasar que algunos medios tradicionales o que algunos canales de noticias, de filosofía, lleguen a tocar este tipo de temas, pero el hecho de que una persona de la talla de Bad Bunny lo haga, eso ya le da una exposición aún mayor, porque en los temas de filosofía o los temas de las noticias muchas veces terminan siendo cosas de nicho. Y al ser cosas de nicho, la cultura pop no se alimenta de el contenido de esta noticia. Y el hecho de que alguien famoso le dé exposición a un tema, que obviamente para este Bad Bunny le interesa que se dé exposición, ya que se está hablando de su propio país. Como tal, no quiero hablar de la canción, sino que quiero hablar sobre cómo este mini documental, si se quiere ver de esa forma, cómo este video termina por darnos a conocer a nosotros una problemática social. Y para esto quiero empezar con una frase de Karl Marx. Nadie combate la libertad, a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos y otras veces como derecho de otros. Esta frase es sumamente importante porque en el tema del cual se trata este video de Bad Bunny, se habla de la privatización de los espacios públicos, se habla de la gentrificación. Y como tal, más allá de este privilegio, de esta libertad, al menos en el video se ve de una forma muy clara cómo los mismos ciudadanos de Puerto Rico se sienten aislados de su propio país. En algún momento una de esas personas comenta que ellos mismos son extranjeros de su propio país
y que Puerto Rico se está convirtiendo en una isla de ricos. ¿Cuál es el tema de este video? Como dije, la privatización de los espacios públicos, en este caso la privatización de la playa, y en segundo lugar, la gentrificación. ¿Qué es la privatización de los espacios públicos? Para el economista, la persona que hizo este artículo se llama Federico Rubli Kaiser, dice, en una sociedad donde impera la mentalidad rentista y expoliadora, se desperdicia una cantidad significativa de recursos porque se canalizan actividades improductivas. Un aliado para esa apropiación de rentas es la privatización de espacios públicos, es decir, anteponer el costo inicial social por encima del beneficio privado, a pesar de que es ilegal. Obviamente este artículo se hizo más que nada para la Ciudad de México, que se está viendo que muchas veces en Polanco, Santa Fe, ese tipo de colonias que están en la Ciudad de México, cómo se han encarecido y cómo mucho tienen esta problemática ahorita, ¿no? De que está el tema de personas de Estados Unidos que ellos dicen que está muy barato la Ciudad de México para vivir, ya que ellos trabajan de forma, tienen de forma remota, trabajan en redes sociales, tienen una computadora y en esa computadora hacen su trabajo, por lo tanto no importa en qué situación geográfica se encuentren, ya que su trabajo es totalmente por internet. Y el tema de la gentrificación. Las rentas del financiero, las rentas de departamentos y casas están por las nubes para la mayoría de los mexicanos. Pero hay personas de otros países que han venido a vivir aquí porque para ellos sí es accesible. Esta dinámica forma parte de la gentrificación de ciudades latinoamericanas. Esos lugares cool, estos lugares de clases altas, terminan por encarecerse, no solo para los mexicanos que ya forman parte de esa clase alta, sino que con el costo pues se hace sumamente alto, ¿no? Este problema pasa lo mismo en Puerto Rico, como vemos en esta especie de documental, no sé cómo tratar el tema. Se nos cuenta de que muchas playas están siendo abarcadas por grandes hoteles, por grandes resorts que están en la parte turística, y como muchas veces inmobiliarias con capital de Estados Unidos terminan por comprar ciertas zonas, ciertos edificios que se encuentran en Puerto Rico, y cómo esos edificios terminan por convertirse en hoteles para los cuales obviamente los dominicanos no son el target a ofrecer. ¿Cuál es el problema del mensaje? Obviamente, en cierto sentido, es sumamente bueno que este Bad Bunny dé exposición a este tipo de temas, ya que son temas de los cuales se habla, pero no se habla tanto para las generaciones nuevas, sino que se habla más que nada para las personas que ya tienen algún tipo de conocimiento sobre esto. Es sumamente bueno la exposición a los mensajes, ¿no? Se dice de que hay que leer, hay que dar exposición y hay que organizarnos para esta revolución que muchos teóricos dicen que se va a venir. No solo hay que formar parte de esta nueva ola del aprendizaje, sino que esta exposición obviamente es sumamente importante. Bueno, y con esto obviamente hay un problema en el mensaje. Muchas veces yo hablando con amigos sobre la música y sobre... O sea, pareciera que la música y por ejemplo el cine son ejemplos de cómo un medio cultural termina por ser totalmente diferente. En las películas tenemos una oportunidad para brindar un mensaje grande, pero requiere su tiempo, 2 horas, 3 horas. Mientras que en la música el tiempo es corto y por tal motivo, al haber repetición, al haber de que todos los días escuchas la misma canción, el mensaje, por más importante que sea para ti, por más importante que sea el mensaje, termina por banalizarse con la repetición. Entonces, por un lado tenemos al cine donde el tiempo es largo y por tal motivo el mensaje puede desarrollarse de una forma mejor, y con la música el mensaje es en un tiempo rápido, pero el mensaje tiene que ser comprimido y obviamente banalizado con el tiempo. Con esto del apagón obviamente hay una canción que seguramente en los antros solamente van a poner la canción, no van a poner las personas hablando sobre la gentrificación, no van a hablar de eso. En el antro nada más van a poner la canción y van a bailar al ritmo de la música. Y con esto viene otra vez el tema del fetiche. El mensaje no termina por permear, porque su propio medio cultural elimina este acercamiento hacia la cultura. Obviamente hay algo cultural en la música, pero el mensaje termina por diluirse. Y con esto me gustaría hablar sobre mi experiencia cuando aquí en mi ciudad, Monterrey, hubo una conmemoración al fallecimiento del Celso Piña,
Yo fui a la Macroplaza donde varios grupos tocaron en su nombre. Y cuando yo fui, en el centro había mucha gente, mucha gente. Estábamos en la explanada de los Héroes, enfrente estaba Palacio Nacional, donde pues se encontraba Samuel García pues trabajando, ¿no? Eso espero que trabaje. Y había mucha gente. Obviamente es el Sopiña que viene de La Campana, de los barrios bajos, digamos. Muchas personas de ahí es evidente que vienen de estratos bajos. Y esa, más allá de discriminarlos o verlos mal, yo los estaba viendo desde un punto de vista donde son personas que económicamente no están bien, que políticamente no son representados. Y esto lo veo más que nada con el voto. Cuando una persona de clase baja vota, probablemente sean acarreados o probablemente sean votos comprados. Políticamente no están representados. Culturalmente tampoco, porque es una cultura a la cual se le reprocha mucho, a la cual se le recriminaliza, a la que se les juzga, a la que se le estigmatiza. Y por tal motivo no es una cultura a la cual uno aspira a tener. Entonces, cuando yo estaba ahí, toda la gente, habían varias personas que viven en esos estratos bajos y son personas que bajan del cerro a escuchar a una persona que los representa. Políticamente no están representados, pero con Celso Piña pareciera ser que legitimiza todo ese movimiento, toda esa cultura que algunas personas podrían denominar que es de cholos o algo de esa índole. Entonces, es una cultura a la cual se le estigmatiza, pero en ese día, esa cultura se vuelve popular, se vuelve querida, se vuelve apreciada porque les están dando una exposición en el gran relato, le están dando una exposición en la explanada de la serie donde atrás está el Palacio de Gobierno. Yo cuando estaba ahí, hace cuenta, porque estaba todo el público, estaba el escenario lleno de luces, ahí estaba también Samuel García, le abucharon por el tema del agua. Y atrás estaba el Palacio de Gobierno. Ahí hubo una simbología que a mí se me ocurrió en el sentido de obviamente está esto del pan y circo. Y por más exposición que tenga el escenario, atrás está el Palacio de Gobierno. Está el tema de los funcionarios del gobierno. Y obviamente está todo tapado. Está oscuro el Palacio de Gobierno. Está oscuro. Y eso se me hace algo de doble filo. O sea, por un lado tienen esta representación cultural, a la cual es obviamente visible de todos los ángulos, pero la verdadera cara, no la terminan por mostrar. Pero siguiendo con la conmemoración del Celso Piña, todas estas personas de estratos bajos a las cuales en algún momento pudieron llegar a conocer a Celso Piña, que les gusta su música, por fin fueron representados. Estas personas, esta cultura, esta experiencia que los envuelve, o sea, como es música, muchas personas pueden decir, al igual que con el arte, de que no, solo es una pintura, solo es una canción, solo es para bailar. Y por tal motivo el discurso político, si es que se hizo la obra artística con algún principio político, no termina por llamarnos la atención. Porque solo escuchamos la música, solo la bailamos. No nos ponemos a pensar en aquello, en lo que realmente quiso representar la música. La música, para mí, viéndolo desde este punto social, se vuelve una parte de representación, porque como dije, al no ser representados por la política, terminan por buscar esa representación en otro ser mayor, digamos. Si tú eres un ciudadano clase mediero o clase alta, probablemente tu voto tenga algún tipo de importancia en el gobierno. Por lo tanto, ese tipo de personas hablan mucho del gobierno porque sienten que ahí está su personalidad. Pero esas personas de estratos más bajos, la cultura termina por convertirse en, si no es la política, la música, el baile. Ahí tenemos de ejemplo la champeta colombiana, el cual este baile de la champeta tiene un baile, el cual, sí, creo que se llama champeta colombiana o africana, no me acuerdo muy bien del nombre, pero es un baile que se hizo que es muy, sí, se le conoce como champeta africana. La champeta africana creo que no tiene origen africano, sino que, bueno, las personas eran africanas, pero con esto del movimiento de esclavos por los europeos, terminaron yendo hacia Colombia. Y en Colombia, en una parte de Colombia, estos esclavos africanos, al ser liberados de sus amos, hacían este baile que es la champeta africana. O sea, al no verse representados por la política, tienen que buscar otro medio para expresarse. Un ejemplo podría ser la champeta africana. No me representa la política, pero en mi baile, en mi expresión artística, yo me encuentro a mí mismo.
Entonces esto pasa con la música también. Pero el problema de la música es que solo es música. Las personas no piensan en la política al estar en un baile, al estar en un antro, al estar con los amigos, sino que solo es música. Ese es el problema del por qué muchas veces lo cultural. Porque lo cultural tampoco quiere decir que es una crítica, pero obviamente el artista vive en una sociedad. La sociedad es sumamente política. Siempre estamos en la política, siempre. Pero no permea porque no pensamos en la política. Todo es política, pero nadie la ve. Nadie la aprecia, nadie tiene ese sexto sentido. Entonces ese para mí es el error de este video del apagón de Bad Bunny. Qué bien que dio exposición a esos temas, pero es una forma de la cual, por más bien que se haga la ejecución, podría darse el caso que no sea apreciada, porque al final de cuentas solo va a ser una canción de antro. Y como conclusión, qué bueno por Bad Bunny por dar claridad sobre esta problemática social. Qué mal que se va a convertir en una sola canción de antro. ¿Cuál es la síntesis? Mejorar el discurso público. No solo tiene que ser Bad Bunny el que dé claridad a este problema social que está en su país. Muchos artistas deberían de hacer lo mismo. Un ejemplo es Residente. Residente, el cual, o sea, tiene un montón de canciones hablando de temas sociales, de temas políticos. Y es un gran ejemplo de exposición de cómo un artista termina por realmente hacer algo en la cultura. Y esto es lo que debería de pasar. Dar exposición. Porque si la exposición no nos la ofrecen las propias noticias, que muchas veces las noticias no terminan sirviendo para nada porque las noticias, ¿quién las da? O sea, ahorita actualmente, en la realidad actual, ¿quién ve noticias? Y si alguien ve noticias, lo cual sería raro, o sería de una persona ya mayor, sería un comediante el que dé las noticias. ¿Por qué un comediante da las noticias? Me pregunto yo. Porque la realidad es tan horrible que hay que incluir chistes para soportarla. Esa es la razón por la que un comediante da las noticias. Porque si las noticias son de caos, son de posible tercera guerra mundial, de calentamiento global, pues al menos agreguémosle un chiste, ¿no? Al menos. Pero sí, o sea, hay que mejorar el discurso público. Yo no soy tan denso en mi día a día con mis amigos. No soy una persona que siempre está hablando de Kant, de Hegel. Pero sí trato de meter caballos de Troya, ¿no? Estamos hablando sobre esto y quiero meter mi pregunta universal, quiero meter mi pregunta un poquito difícil para que el discurso que está aquí, mejorarlo y ponerlo acá y que ellos lo mejoren y vayan acá y acá y acá y siempre construir para arriba, para mejorar el discurso público. Para mí esa es la única forma de que permee la cultura. Qué bueno por Bad Bunny que hace que permee la cultura hacia las personas que lo escuchan. Pero esas personas que lo escuchan también tienen que hacer que permee entre los que están a su alrededor. Y a los alrededor, hacia alrededor. Y que termine por llegar a todas las personas que podamos conocer. Los cambios, por más fatalista que suene, vienen desde arriba, desde los poderosos. Pero nosotros los ciudadanos tenemos que estar conscientes también para que entre nosotros permee la información. Bueno, muchas gracias. Duerman bien, descansen. Adiós.